En España legalmente viven más de 5,5 millones de extranjeros y esto sin conocer todavía la cifra real. Ya está aprobada oficialmente la reforma de la ley de extranjería o ley de migración. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy llegó el ansiado día. Muchísimos de vosotros me habéis preguntado en comentarios sobre esta nueva modificación de la ley de inmigración, de la parte de extranjería, qué es lo que está pasando, qué es lo que significa para todos vosotros, si va a ser más fácil venir aquí a España y quedarse a vivir. Todo os lo voy a contar en el vídeo de hoy. Hay 3 puntos clave en esta nueva modificación que ya ha sido aprobada. El BOE, que es Boletín Oficial del Estado, ya ha sido publicado y desde el momento de publicación creo que hacía falta esperar 20 días. Por lo tanto, a mediados de este mes de agosto esta ley empezará a funcionar por fin. Mejor dicho, la modificación de esta ley, la reforma, como lo queráis llamar. Lo primero que quiero decir es que realmente esta modificación, esta reforma de la ley migratoria o de la ley de extranjería, sí que permitirá a miles y miles, obviamente el número exacto es imposible saber, de personas que se puedan beneficiar de esta reforma, ya que hay muchos en situación de irregularidad aquí en el país, por lo tanto no sabemos la cantidad exacta, pero miles y miles seguro se podrán beneficiarse de ellos si lo hacen bien para obtener el tan ansiado permiso de residencia y permiso de trabajo aquí en España, para por fin poder quedarse aquí de forma legal, empezar una vida normal, construir su vida desde cero aquí en el país sin temer que algún día puede llegar alguien y deportarles, ¿no? Y terminar su vida aquí y volver a su país de origen, de donde muchos huyen por problemas bastante graves y serios. Vamos a hablar sobre los 3 puntos clave que hay en esta ley. El punto número 1 es que el gobierno quiere, y de hecho pretende con esa modificación, ampliar y mejorar contratación de extranjeros en origen. Básicamente, ¿qué es lo que significa? En origen significa que todas aquellas personas que residen en su país de origen todavía, que no han venido aquí a España, van a tener facilidades a la hora de poder ser contratados, digamos, por una empresa aquí en España, mientras que ellos todavía están en su país. Y esto es como una oferta que hace España, digamos. No son puestos laborales en concreto, ¿de acuerdo? Ya sé que muchos me vais a preguntar, ¿y cómo me aplico yo a esta oferta? ¿Qué hay que hacer? No, cómo va a funcionar seguramente es el siguiente. Hay diferentes sectores que precisan trabajadores de forma desesperada aquí en el país, y cuando vosotros vais a buscar un empleo en cualquier página básicamente de ofertas laborales como InfoJobs, LinkedIn, donde sea, cuando buscáis la opción y este sector concuerda con lo que permite el gobierno, que son sectores donde falta activamente trabajadores, en este caso la empresa va a tener más facilidad para contratarles. Cuando vayáis a solicitar un permiso de trabajo especial, este va a ser un permiso especial que hasta ahora no existía, cuando vayáis a solicitarlo en el consulado de España y os van a pedir toda la documentación, ellos verán que el sector, la empresa que os quiere contratar es de este sector que concuerda con el que ellos permiten. Por lo tanto, simplemente os pedirán una serie de requisitos, de documentos por parte de la empresa y vuestra, y os tramitarán un permiso especial para venir a trabajar aquí a España. Pero, hay un gran pero, no es un permiso de trabajo para siempre, ni es de 1 año ni de 2 de duración, es uno especial, como ya dije, no existía anteriormente. Este es un permiso de, digamos, mejor dicho, autorización de trabajo durante 4 años, ¿de acuerdo? Cada año podréis trabajar 9 meses de forma legal aquí en el país, y los restantes 3 meses tendréis que volver a vuestro país. Esto es un requisito obligatorio para poder acogerse a esta primera mejora que está ofreciendo el gobierno, ¿no? Para facilitar a la gente que puedan venir aquí ya con contrato de trabajo. Si la persona lo hace bien, si cada año durante 4 años trabaja 9 estrictamente y se va
3 meses exactos a su país y luego vuelve, trabaja y se va y así durante 4 años, después hay como si fuera un premio por parte del gobierno y os conceden ya un permiso de residencia y trabajo como Dios manda para 2 años prorrogable. Este ya sería como si fuera un permiso de trabajo y residencia como el que tienen muchísimas personas que viajan aquí desde terceros países que no son Unión Europea ni zona Schengen. Y es prorrogable, lo que significa que si seguís teniendo trabajo, si seguís teniendo ingresos, si no hay ningún problema, lo seguís prolongando y tenéis vuestra soñada, deseada y ansiada muchas veces vida aquí en España. Pero hay que hacerlo bien, se verificará todo y si ven que habéis pasado más días en España de lo permitido, obviamente cancelarán esta autorización y ya no podréis volverla a solicitar. Así que en este caso, si alguien lo va a querer hacer, por favor, hacerlo bien. Son solo 4 años. Tendréis que volver, pero son solo 3 meses en vuestro país. Después volveréis aquí a trabajar y así podréis al fin, después de esos 4 años, el tiempo pasa muy rápido, créedme. Yo llevo ya 10 años aquí y ni me he enterado. El tiempo pasa rápido, pero esto es una de las vías, de posibles vías a obtener un permiso de residencia y trabajo aquí para después pues, darse de alta como autónomo o para ser libre para trabajar para cualquier otra empresa. O incluso si no estáis trabajando, pues mientras estáis buscando empleo, realizar curso en seguridad social gratuito o hacer lo que fuera. ¿Qué sectores se incluyen en esta lista? El gran problema de España fue que el listado de los sectores de las empresas que precisan de trabajadores extranjeros, que lo pueden hacer y pueden contratarles, no se actualizaba desde hace siglos, muchísimas décadas. Y el problema fue que en la lista figuraban solamente deportistas de élite, entrenadores y un par de profesiones más. Pero nada más, la realidad es otra. Ya sabéis que nos hacen falta especialistas, trabajadores en muchísimos más sectores de los que figuran en ese listado. Y este fue un gran problema. Para las empresas era muy complicado contratar a alguien a distancia desde su país de origen y hacerlo llegar hasta aquí. El tiempo, el que se tardaba, simplemente no valía la pena, digamos, hacerlo, y la espera, la incertidumbre, pues las empresas preferían contratar a alguien desde aquí con papeles y permiso. Pero como tenemos muchísima falta de trabajadores en hostelería, tenemos muchísima falta de trabajadores en construcción, cualquier tipo de trabajador en construcción, electricista, no sé, el que enhiesa las paredes, el que pone baldosas, pues carpintero, cualquier tipo de profesión dentro de lo que es construcción, ¿no? Sería válido. También profesionales en tecnologías informáticas, en IT, ingenieros, médicos, no tanto, aunque nos hacen falta, pero para ser un médico aquí hace falta homologar vuestro diploma o para ser enfermero. Pero si queréis ser enfermero aquí, podréis hacer otra cosa, que es el punto número 2. Pero primero os quiero contar que este listado que el gobierno va a tener, donde están todas esas profesiones que permiten contratar a la gente desde su país de origen, se va a actualizar cada 3 meses. Por lo tanto, es un alivio tremendo. Se van a meter cada vez más y más profesiones ahí, seguramente. Los que hacen falta al momento, la gente lo podrá consultar. Incluso en el consulado de España, en vuestro país, podréis ir a preguntar, yo quiero trabajar de esto, este sector está incluido, puedo solicitarlo, y os dirán sí o no, y os darán un poco más de información. Así que reducirán los plazos, incluirán más sectores, más profesiones que pueden hacerlo, y es una noticia realmente estupenda para muchos de vosotros. La segunda modificación y el cambio que hizo el gobierno fue para todos aquellos que quieren venir con visado de estudiante, quieren venir a estudiar o a formarse aquí en España, para así después poder quedarse aquí legalmente. Es una de las vías, siempre y cuando podéis costearos la vida aquí y también poder pagar por los estudios, porque no siempre es barato. Ya sabéis que ahora mismo no es algo tan complicado, siempre y cuando tenéis fondos suficientes para sosteneros aquí en el país y pagar los estudios por el alquiler, para la comida, etc. Y siempre y cuando el sitio donde vayáis a estudiar es una institución oficial que ofrece después un diploma, un título, un grado, digamos un centro de formación profesional, universidad, college de cualquier tipo, así escuela privada de algo. Todo esto, incluso los extranjeros que no hablan español pueden venir a estudiar el idioma.
Entonces era algo, una de las cosas más fáciles, ¿no? Como poder venir aquí, pero el gran inconveniente era que al tener visado de estudiante no se permitía trabajar mucho, solamente se permitía trabajar hasta 20 horas semanales, lo que es media jornada básicamente de toda la vida. Y eran bastante estrictos con ese tema, por lo tanto la persona no se podía muchas veces sostenerse aquí, estudiar y trabajar solo 20 horas no le llegaba para pagarlo todo, y pues muchos no podían después seguir quedándose aquí después de los estudios, lo que también era muy complicado. La gente tenía miedo que al terminar los estudios aquí, ¿qué pasará después? Ya no tendré mi visado de estudiante, me puedo quedar, me tendré que ir, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿No? Se encontraban otra vez en situación irregular aquí en el país. Pero ahora todo esto cambia. Primero, el mayor cambio es para las horas que la persona tendrá permitido trabajar aquí, con una autorización especial que tendréis que pedir una vez que estáis estudiando aquí en España. Si hay una empresa a la que quiere contratarle, tendréis opción de pedir una autorización para trabajar a extranjería, y esta autorización será no para 20, sino hasta 30 horas de trabajo semanales, lo que significa entre media jornada y una jornada entera, porque jornada entera oficialmente es de 40 horas. Ya es algo mejor, ya no serán 500, 600 euros, serán ya 800, ¿sabes? Ya es algo con lo que uno puede vivir. Difícilmente, pero al menos podría sobrevivir. Y es una noticia estupenda para todos los que vienen aquí y quieren pues tener algún trabajo extra fines de semana o lo que sea para sostenerse, para ayudar a costear sus estudios y vida aquí en el país. Aparte de eso, van a ofrecer más facilidad para quedarse después de los estudios, sobre todo si es un estudio de una profesión que, como ya sabemos, hace falta, digamos para construcción, albañilería, electricista, servicios técnicos en general de algo, o hostelería. ¿Por qué no? La persona se podrá quedar un cierto tiempo mientras que busca trabajo, y si encuentra trabajo se le concederá también un permiso de trabajo, podrá empezar a trabajar aquí en el país después de haberse formado, lo que es algo muy agradable de saber, muy gratificante, y sé que muchísimas personas, si lo hacen bien de forma legal, tal como marca esta nueva reforma de la ley, realmente se podrán beneficiar de ello y hacer su sueño realidad, lo que es estupenda noticia. La parte 3 es cómo obtener los papeles para la gente ilegal que ya está aquí en el país, para todas aquellas personas que tal vez han sido engañados por la gente que dice que todo es tan fácil aquí, que que la gente puede viajar libremente como turista y después enseguida llueve trabajo por todas partes, no hace falta tener papeles. Llegan aquí al país, se dan cuenta de que después de 90 días de su residencia legal, digamos como turista, no han conseguido el contrato, no han conseguido los papeles y están en situación irregular. A casa no pueden volver porque no tienen ahorros o porque no tienen ya nadie ahí, nadie les espera, o por otros motivos políticos, económicos, lo que fuera. No tienen nada que hacer, se quedan aquí atascados en el país intentando sobrevivir, ¿no? Así que en este caso va a haber también una nueva modificación que probablemente permitirá a muchos también legalizar su situación aquí en España, siempre y cuando la persona resida en el país y pueda demostrarlo, mínimo de 2 años. Pues se va a llamar arraigo por formación o arraigo de formación, y es para todas aquellas personas. No lo estoy promoviendo, ojo, sé que algunos tal vez vayan a escribir, sobre todo los que viven aquí, los españoles pueden decir, vaya, pues ahora dices que vengan aquí como ilegales y que esperen 2 años, y luego no. Lo que estoy intentando decir es que todos aquellos que ya están aquí se ven en una situación complicada, no consiguen encontrar trabajo porque no contratan, sin papeles aquí en España. Lo digo una vez más, es súper complicado, al no ser que conocéis a alguien que acceda a haceros un precontrato para obtener el permiso de trabajo. Es un camino muy largo y muy difícil, por eso muchas empresas no lo hacen. Así que si ya estáis aquí o conocéis a alguien que está en esta situación y necesita desesperadamente legalizar de alguna forma su estancia aquí en el país, este puede ser una de las vías escapatorias para legalizarse. Y este arraigo de formación lo que va a hacer es
permitir quedarse aquí en el país de forma legal si uno estudia una formación, un grado, título, lo que fuera, de una profesión que es altamente demandada en el país. Volvemos a lo mismo, no solo aquellas personas que están en sus países podrán trabajar y les podrán contratar en origen, como hemos visto en el punto 1, sino también las personas que estaban aquí en situación irregular la podrán legalizar siempre y cuando accedan, empiecen los estudios y los terminen aquí en España de algo que hace falta para nuestro país, de los profesionales básicamente que hacen falta, como son los que ya hemos hablado, hostelería, son IT, ingenieros, son médicos, enfermeros, por ejemplo. Podéis hacer una formación de, creo que son 1 o 2 años para trabajar de auxiliar de enfermería, digamos, que también hace falta y es un título aquí en España, por lo tanto podréis trabajar incluso en un ámbito privado, en hospitales y clínicas privadas, ¿por qué no? Y también pues cualquier otra profesión como puede ser construcción y hay muchísimas más, también agricultura, hay muchas en general aquí en el país, por lo tanto hay de dónde elegir. Siempre y cuando la persona pueda costearse la formación y es una formación que se vaya a terminar, vaya a recibirse un diploma, formación oficial, se entregaría un permiso de residencia temporal para que la persona lo pueda hacer, o sea que se legaliza la situación de esa persona mientras que estudia. Después de terminar los estudios o en el momento de ir terminando ya los estudios, si una persona consigue una oferta de empleo, digamos va a una entrevista, la empresa le dice, vale, te contratamos. En este caso, habría que ir a extranjería, pedir un documento por parte de la empresa y se puede legalizar ya con el permiso de trabajo también. Aquí no habría que salir del país durante 9 meses, como en el primero de los casos, cuando tenéis que viajar aquí ya teniendo empleo, ¿no? Cuando la empresa os haya contratado como a distancia. En este caso obtendrías un permiso de residencia y trabajo, como siempre será de 1 o 2 años prorrogables, lo que significa que cada vez tendréis que prolongarlo para más y más tiempo y al final podréis conseguir un permiso de residencia de larga duración con autorización para trabajar. Por lo tanto, realmente estos cambios son muy graves, muy grandes, muy importantes para muchísimas personas y sin lugar a duda creo que podrán beneficiar a muchísimos que bien están aquí en el país o los que todavía están fuera, porque tendrán una opción extra, una opción adicional, cómo poder venir aquí a España, pero de forma legal. Una vez más, lo importante es hacerlo todo bien como marca la ley, porque así será todo muchísimo más fácil. Es cierto que con esta nueva reforma, con este nuevo cambio, han habido algunos políticos y algunos ministerios sueltos en el país, Ministerio del Interior también. Algunos no estaban muy contentos con estos cambios, indicando que España está abriendo las puertas a irregularidad, a lo ilegal, como que está invitando a todos los ilegales a venir aquí al país y beneficiarse de ello. Pero realmente lo que hacen es ayudar a la gente. Si el sector no consigue trabajadores aquí en el país, de algún lado habrá que sacarles, ¿cierto? Si la gente de aquí no quiere hacer esos trabajos, habrá gente de otros países que sí lo querrán hacer para poder mejorar su calidad de vida. Para ellos sí será suficiente. Entonces, ¿por qué no ayudarles a venir aquí? Y después, si esa persona cubre la necesidad de este sector, paga sus impuestos, trabaja de forma legal, ¿por qué no poder quedarse, como hemos hecho muchísimos extranjeros aquí en el país? Los que hemos venido ya si fuera de Unión Europea, de zona Schengen, de terceros países, hemos y seguimos contribuyendo a la economía, pagamos nuestros impuestos y muchos además, sobre todo los autónomos, y hacemos todo como hacen la gente que han nacido aquí en el país, por lo tanto no veo por qué no. De hecho, no creo que favorecerá la ilegalidad, porque como habéis podido ver, todo esto es si se hacen las cosas de forma correcta, si la gente que ya han estado aquí de forma ilegal podrán formarse para cubrir las necesidades del sector de trabajo y tendrán los papeles, ya no serán ilegales, ya serán gente que ayudarán al crecimiento, esperemos, de nuestra economía y mejorar los sectores y no tener tanta falta de trabajadores en algunos de ellos. Por lo tanto, algunos lo ven mal,
otros muchísimos políticos lo ven bien. De hecho, es porque esta ley salió adelante, es porque la reforma salió adelante, porque la mayoría lo ven con ojos muy, pero que muy positivos. Decidme lo que pensáis vosotros en comentarios. Ya sé que va a haber de todo ahí, pero es interesante realmente saber vuestra opinión y sé que muchísimos os vais a alegrar sobre este enorme cambio, sobre esta enorme reforma de extranjería, de reglamento de extranjería. Vamos a recapitular. 3 puntos más importantes. Punto 1. Ampliar y mejorar las posibilidades de contratación de los extranjeros en origen, que ofrecerán autorización de 4 años. Cada año tendréis que trabajar 9 meses aquí, salir 3 meses fuera, y si lo hacéis bien, después de esos 4 años os ofrecen un permiso de residencia y trabajo de 2 años prorrogable para poder por fin quedarse aquí de forma legal y trabajar por cuenta propia o ajena. Se van a actualizar todas las profesiones que van a haber. El listado se va a actualizar durante cada 3 meses, tanto en el consulado como aquí oficialmente desde España. Por lo tanto, podréis consultar si vuestra profesión es la altamente demandada en el país y entonces las empresas podrán contratarle desde vuestro país de origen. Punto 2. Los que vienen a estudiar aquí en España lo tendrán algo más fácil. Sobre todo aquellas personas que vienen con visado de estudiante podrán trabajar hasta 30 horas semanales, que antes eran 20, y también tendrán más facilidad para poder quedarse aquí en el país una vez que terminen sus estudios. Punto número 3. ¿Qué hacer si ya estoy en situación irregular aquí en el país? ¿Cómo conseguir el permiso de trabajo y de residencia de forma legal? En este caso, sí, podéis realizar un ciclo de formación, estudios de forma oficial aquí en el país y después os contratarán, después de terminar los estudios, el gobierno os proporcionará un permiso de residencia primero para hacer los estudios y después el permiso de trabajo también para que podáis quedaros aquí ya de manera legal sin tener ese miedo de encontrarse de forma irregular en España. Espero que este vídeo os haya resultado útil, espero que habéis podido comprender un poco más cómo funcionan esos cambios, qué cambios principales han habido en esa ley de inmigración, ley migratoria, ley de extranjería, como lo queráis llamar, y cómo esto puede ayudar a muchísimas personas de hacer su sueño realidad o arreglar su situación si ya están aquí en el país. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nosotros nos vemos ya el lunes, o sea mañana, con las últimas noticias desde España. Y el miércoles tendréis otro vídeo con un nuevo barrio bastante peculiar de Alicante. Adiós.